Hola de nuevo. Nuevo escenario desde Quito, Ecuador. Ahora, seguimos con ajustes, pero en este caso, seguimos en ajustes. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es tratar de usar una nueva función distinta a una función ya dada. Y para, digamos, usar una nueva función distinta a una ya dada, digamos, la función dada ya va a ser una función en este caso, dada la función f de x, bueno, la función f, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros conocemos, que en este caso va a corresponder a hacer el ajuste. Entonces vamos a buscar, a, a buscar otra función, una función, por ejemplo, g, ¿sí? Y, y esta función g, en este caso, digamos, la vamos a expresar justo como una combinación lineal, como lo que habíamos hablado la vez anterior. Recuerden, combinación lineal es de algo, es tomar estos algo, multiplicarlos a cada uno de esos algo por una constante y luego sumar los resultados. Entonces, en este caso, los algos son las funciones, funciones x sub i, ¿sí? ¿Qué digo? G sub i de x. Y en este caso el i va a ir desde 0 a, perdón, desde 1 hasta n como vimos la vez pasada, ¿no? Recuerden, la vez pasada también generábamos una función de este estilo para poder ajustar, pero ajustamos esta función a un conjunto de puntos dispersos. En este caso no tenemos un conjunto de puntos dispersos o discontinuos, sino que más bien vamos a tener un conjunto infinito de puntos juntos entre sí, digamos una función continua. Esa es nuestra función f de x, nuestra función f, ¿no es cierto? Entonces, dada la función f, vamos a buscar una función de este estilo, g, bueno, pongámosle de x, para que no les explote la cabeza. Este, sí, cachen, ¿no? La diferencia es que cuando yo escribo f de x, digamos, me estoy refiriendo a el conjunto de operaciones con las que yo obtengo la imagen, pero también a la imagen de la función, en el sentido de que cuando ese conjunto de operaciones ya se concreta en un número. ¿Por qué se concreta en un número? Porque la variable independiente, pues, va concretándose en números, entonces la dependiente también. Entonces aquí estoy apuntando un conjunto de operaciones dado o un número. Pero si yo escribo, digamos, solamente f, me refiero, digamos, a la función como un conjunto de pares ordenados, es decir, a la ley de asignación o ecuación o conjunto de operaciones a la que me refiero, y al dominio y a las imágenes, ¿no? Al conjunto de las imágenes. Ya, bueno, en fin, entonces, ahora gráficamente, ¿a qué corresponde hacer esto? Digamos que su función f de x la voy a dibujar con rojo, es esta función así. Ya, entonces esa es su función f de x. Entonces dirán, chuta, no van a querer trabajar con eso, ¿cachan? Esta es su función f de x, ¿ya? Y la cosa es que aquí lo importante es que el dominio de ambas funciones sea el mismo, ¿ya? Entonces, tanto esta como esta están definidas en el intervalo que va de A hasta B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tanto esta como esta, digamos, son funciones tales que x pertenece al intervalo de A a B, ¿ya? Entonces, pues sí. Ahora, la cuestión es que ustedes no quieren trabajar con esto, porque como ven, es una función suave y como he mencionado una y otra y otra y otra vez, cuando vimos los teoremas de suavidad, pues si tenemos una función no suave, el problema ahí es que cuando se deriva, habrán partes en las que nos dan, digamos, infinitos y eso no queremos, ¿ya? Entonces, en vez de trabajar con esta función, de alguna manera quiero tener la información que está guardada en esta función f de x sin tener que trabajar con esa función. Es decir, tal vez tomando los datos o las características más importantes podría pensar de esta función ya. Entonces, mientras yo tenga otra función que correspondería a algún otro dibujo, por ejemplo este. Mientras yo tengo otra función tipo esto, que se vaya acercando lo más posible a esta otra función, entonces yo ya tendría lo que busco, es decir, una función nueva que contenga la mayoría de la información que está aquí contenida, pero que a su vez esta función nueva no sea exactamente esta, sino que sea una que a mí me conviene. Entonces, digamos, ¿cómo yo planteo bueno, aquí tal vez estén pensando este man ya hizo mal por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden, les dije que
que voy a hacer a plantear a la función g como una combinación lineal de otras funciones g sub i. Entonces, y antesito de eso mencioné que la combinación lineal es coger una constante y multiplicarlas por las, en este caso, las funciones que son como en general pensaríamos que son funciones de un conjunto primordial a funciones básicas, digamos, ¿ya? Entonces, estos coeficientes que se multiplicarían por cada una de estas funciones, no los puse, y son los AI. Entonces, los AI son números que se multiplican por cada una de las funciones g sub i, y después sumo todo eso y eso es la combinación lineal, es decir, planteo una función g de x que venga de una combinación lineal de funciones básicas g sub i. Entonces yo conozco todas las g sub i, es decir, las g sub 0, la g sub 1, todas esas, tal como en el ejemplo anterior, ¿ya? En los videos anteriores cuando también usé una combinación lineal en el video anterior. Ya, entonces, ahora la cuestión que les digo es cómo yo defino qué tipo de función es con la que yo quiero trabajar. Sí, porque el requisito es encontrar una función que sea un tipo de función con la que yo quiero trabajar y además que contenga la mayoría de información que tiene la función f de x, porque yo no quiero trabajar con la f de x, sino con otra nueva. Entonces, digamos, en este caso, el criterio viene dado con el tipo de funciones básicas que yo elija. Entonces, al final vamos a usar unas que se llaman, por ejemplo, polinomios de Legendre para que se concrete esto en un ejemplo ya. Pero por lo pronto, digamos, cuando yo digo gráficamente que quiero que esta función nueva, que va a ser mi función g de x, se acerque lo más posible a la función f de x, entonces estoy en un problema otra vez, en el que yo debo definir una máquina matemática que me diga la distancia entre dos funciones y después de eso hacer que esa distancia sea la más pequeña, de manera que yo encuentre la función que está de cierto tipo, que sea más cercana a la función roja en este caso. Ahora, yo lo que escojo es un tipo de función, pero no escojo una función en particular todavía. Un tipo de función viene a ser, bueno, ¿qué es un tipo? Un tipo es un conjunto, entonces yo escojo, ¿y cómo se define un conjunto? Bueno, por sus elementos, ¿no es cierto? Entonces en este caso yo quisiera, por ejemplo, escoger un tipo de función, por ejemplo, cuadrática. Entonces ahí yo no estoy diciendo cuál de todas, si yo dibujara cuál de todas las parabolitas yo estoy escogiendo, no, otra vez estoy hablando de un conjunto de funciones en el sentido de que parábolas son full, ¿no? O sea, las expresiones matemáticas que corresponden a todas estas parábolas que estoy en este lado dibujando, ¿no es cierto? Siguen siendo, guardan la estructura de ser funciones cuadráticas, ¿no es cierto? Entonces, de todas estas yo voy a escoger una, o más bien, se va a determinar de todas esas una. ¿Cuándo se determina de todas esas una? ¿Cuándo se concretan los coeficientes? ¿Cuándo se concretan los coeficientes? ¿Por qué? Porque estas funciones negritas que estoy planteando son funciones g. Entonces, ¿cuándo se concretan los coeficientes de las g? De la función g. ¿Cuándo se concretan estos coeficientes de aquí? Pues se concretarán de manera que la función que resulte de esta combinación lineal sea la que pase más cerca posible de esta curva roja, pero además que sea del tipo que yo elegí, ¿no es cierto? Es decir, que corresponda a una combinación lineal de esta manera. Noten aquí que las g sub i son funciones, otra vez, que ustedes conocen, son funciones dadas, ¿ya? Entonces, por lo pronto, lo que deberíamos hacer es ahora tratar de encontrar una función cercana a esta, ¿ya? Entonces, solo por efectos de dibujar mejor, ¿ya? Lo que voy a hacer en este momento es quitar esta función roja, para que se vea el análisis gráfico de mejor manera, ¿ya? Entonces, supónganse que su función que tienen es la función f de esta manera. Ya. Entonces pónganse que es esta. Y ustedes dicen, no, no quiero trabajar con eso. Yo quiero trabajar, por ejemplo, con una línea recta. Ya, con una función igual a una línea recta, por ejemplo. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes ya sabrían cuáles son sus g sub i si eligen trabajar con una línea recta. ¿Por qué? Porque su función g, que voy a dibujarla con negro, primero que nada ya sabrían que es algo como esto. Y quieren encontrar la línea recta tal que tenga contenga la mayor información que contiene la línea roja, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no es que necesariamente va a ser una línea recta, digo, por ejemplo, verán. Entonces, ya, en ese caso, mi función g de x
yo sí sé cómo luciría, ¿no? Va a ser, digamos, una constante que le voy a llamar, por ejemplo, a sub 0, ¿no es cierto? Más otra constante multiplicada por mi variable x, que le voy a llamar a esta otra constante, digamos, a sub 1. Justo de esa forma. Entonces, como notan, aquí tengo una sumatoria. ¿De qué? De dos funciones. ¿Cuáles funciones? La función 1, porque aquí yo estoy multiplicando a sub 0 por 1, ¿no es cierto? Y la función x. Entonces, la combinación lineal aquí se está realizando sobre, digamos, la función 1 y sobre la función x. Entonces, yo tomo la función 1 y le hago una combinación lineal con la función x, ¿no es cierto? De manera que tomo la función 1 y le multiplico por una constante. Tomo la función, esa constante es la sub 0. Tomo la función x, le multiplico por otra constante. En este caso es la función, la constante a sub 1, ¿no es cierto? Entonces, nuestras funciones básicas en este caso, esta sería mi g sub 1 de x y esta de aquí, en cambio, sería mi g sub 2 de x, ¿no es cierto? Solamente usé en este caso dos funciones. Y la cuestión es que, miren, cuando yo propongo esto, otra vez no estoy proponiendo una sola función, sino un conjunto, una familia de funciones, ¿no es cierto? Entonces, esas familias de funciones es a lo que yo me refería con que está ya determinado un tipo de función. El tipo de función va a ser una línea recta. ¿Cuál va a ser la que pase más cerca de esto? Es lo que vamos justo a querer de la curva roja o más, esté más cerca con respecto a la curva roja. Esto es lo que vamos a averiguar ahorita, ¿no es cierto? Entonces, podríamos aquí pues decir, bueno, tomemos las ideas que ya usamos, ¿no es cierto? Y lo que hicimos anteriormente era, por ejemplo, decir, bueno, voy a tomar, como yo tenía antes puntos dispersos, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, decía, tenía un punto aquí y iba inmediatamente hacia la línea recta, ¿no es cierto? Y iba hacia abajo, por ejemplo, ¿sí? Y decía, bueno, lo que voy a medir es la longitud o la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿no es cierto? Entonces como que me interesa esta longitud de aquí, que en pocas sería como que la distancia entre estos dos puntos, ¿no es cierto? O la longitud de esta línea recta negra, ¿no es cierto? Ya, pero fíjense lo siguiente, ¿ya? La cuestión es que, ¿cómo hacíamos eso, no es cierto? Nosotros hacíamos eso cuando teníamos eh, solamente un conjunto finito, por ejemplo, de puntos y regados entre sí, es decir, no una curva continua. Imagínense que el problema anterior era solamente tener puntos rojos dispersos, ¿no es cierto? Entonces ahí hacíamos eso, pero ahora no tenemos un conjunto finito o no tenemos un conjunto al menos numerable, ¿no es cierto?, de estos puntos, este, sino que tenemos infinitos. Entonces, la cosa es que si yo puedo hacer eso con estos dos puntos, también puedo hacer lo mismo con los dos puntos de al lado, con los 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 de al lado. Es decir, si yo representaría gráficamente la distancia entre los puntos, lo que tendría que hacer es llenarle de líneas negras de aquí a acá, casi todo esto, ¿no es cierto? En pocas de eso es lo que yo debería hacer. Ahora, miren, ¿qué pasa si yo cojo esta distancia? Tengo que como que elevar al cuadrado, ¿no es cierto? De ahí tengo que, lo que estoy mencionando es tomar en cuenta la distancia de al lado, porque fíjense, estoy tomando todos los puntos que yo tengo dados, pero todos los puntos que tengo dados conforman esta curva continua. Entonces, ¿sí qué pasa si yo tomo el otro punto que está al lado, y el otro punto que está al lado, y el otro punto, y el otro punto, y el otro punto que está al lado? Entonces, sí notan que lo que va a terminar pasando es que yo voy a terminar pintando el área entre las curvas. ¿Sí cachan? Entonces, la cuestión es que aquí lo que nos dice es que, miren, esta extensión superficial gráfica que es el área entre las curvas, esto que está pintado en negro, esto de ahí me va a dar un indicio, pues, de si es que estoy ya más cerca o más lejos de la curva roja a través de mi curva negra. En este caso, mi línea recta negra. ¿Por qué? Porque si yo cuantifico esta longitud y luego la de lado y la de lado y la de lado y la de lado y la de lado, la de lado, veamos a qué resultaría eso, ¿ya? Entonces, primero, ¿cuál es la longitud que hay desde el eje X hasta este punto rojo? Como ese punto rojo es cualquier punto, entonces yo voy a decir que eso corresponde a la imagen de un punto cualquiera que le voy a llamar X, que está entre ahí y B. Entonces, digamos, esto de aquí sería como que la coordenada X, ¿no es cierto? O sea, la distancia entre cualquiera de estos dos puntos, entre cualquiera de los puntos de la línea roja con los puntos que están sobre la línea negra, tranquilamente se pueden escribir de esta forma, ¿ya? Se podrían escribir de esta forma, como f de x, ¿no es cierto?, menos g de x, es decir, estoy restándole las imágenes de los puntos rojos menos las imágenes de los puntos negros, ¿no es cierto? Y eso tengo que hacer para no solo el valor x que esté aquí, sino el que está al lado, cuando el x al que me refiero, no, o la variable,
valor concreto que va a tomar la variable x no es solamente el que está aquí, sino el de al lado, 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 ¿no es cierto? ¿Y qué hacíamos antes? Estas distancias las elevábamos al cuadrado para que no nos salgan negativas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque después de esto, todas estas longitudes, ¿no es cierto? Entre puntos las íbamos a sumar entre sí. Entonces, para que yo no tenga que sumar algo positivo con algo negativo y la información de la distancia del uno con respecto al otro no termine anulándose, entonces, digamos lo que se hacía era elevar al cuadrado, ¿ya? Ahora, cuando yo voy a sumar, digamos, un número discreto, un número numerable, ¿sí? De elementos, yo suelo usar el signo de sumatoria. Pero cuando yo voy a sumar un número infinito de elementos, entonces yo ya no puedo, digamos, la intención de poner una S que distinga que voy a sumar los continuos, un conjunto, perdón, infinito de números, con respecto a un conjunto discreto y finito de números. Yo podría usar esta letra de aquí en vez de la de sumatoria, que es esta de acá, ¿no es cierto? Espero que sí se esté viendo, ya yo por lo pronto creo que sí, pero ya mejor voy a escribir en este lado. Ya, entonces, la cuestión es que este símbolo de aquí, lo que se hizo fue alargársele nomás, y es nuestro símbolo de sumatoria, es decir, cuando nosotros queremos sumar números, infinitos números donde esta infinitud sea la infinitud de los números reales, entonces se usa el signo de sumatoria. ¿Ya? Entonces yo de dónde hasta dónde quiero sumar este tipo de distancias elevadas al cuadrado, pues desde A hasta B. Y esto ya nos diría la distancia que hay entre la función f y la función g, ¿sí? Entonces aquí yo voy a integrar, digamos, con respecto a dx. Ya, ahora, miren, una diferencia entre el discreto y el continuo, otra vez yo les mencionaba, ¿no es cierto? Que es que en los números naturales tienen el número de números naturales que existen, digamos, más pequeño que el número de números reales que existe. El infinito de los números reales es mayor que el infinito de los números naturales, primero que nada, ¿sí? Y nosotros aquí esto sabemos ya, que en el intervalo de A y B, cuando consideramos el continuo, ¿sí? Entre, por ejemplo, 1 y 2, o entre 0 y 1, cualquier intervalo dentro de los números reales va a tener un número de números, en este caso infinito, igual que el conjunto total de los números reales, ¿sí? Entonces, yo estoy diciendo que del menos infinito hasta el infinito en este intervalo, cuando estoy considerando los números reales, la cardinalidad, es decir, el número de elementos que hay en este conjunto, es el mismo número de elementos que hay en este conjunto. Es infinito también. ¿Cuántos números hay entre el 1 y el 2 cuando estoy considerando los parte de los reales? Pues pucha, infinitos. ¿Cuál infinito? El mismo infinito que los números reales, que la totalidad de los números reales, ya. Es así. Es interesante y ahorita no puedo como ahondar más en eso. Los trabajos de Cantor son bien interesantes e importantes en este respecto, ¿ya? Ahora, la cuestión es que nosotros cuando no vamos a usar los reales, sino los naturales, por ejemplo, o vamos a usar, como les dije, un conjunto de números que pueden ser contados como cuando contamos 1, 2, 3, así, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es simplemente ponemos un subíndice. Entonces en este caso, miren, yo no dije, bueno, miren, este punto de aquí corresponde a la imagen, tiene el x sub k, tiene la imagen g de x sub k, ¿sí? Y el punto de acá rojo tiene la imagen f de x sub k. ¿Por qué? Porque en este caso yo no voy a considerar un conjunto discreto de números, ¿sí? Porque cuando yo ya pongo una subindexación aquí, lo que voy a poder esperar es que el siguiente sea, por ejemplo, x sub k más 1. El anterior x sub k menos 1, el anterior x sub k menos 2, x sub k menos 3 hasta llegar a x sub 0. Supóngase que el k es 17, entonces aquí yo tendré 16, 15, 14, así hasta llegar al 0. Y supónganse que el mayor es 100, x sub 100. Entonces lo que yo tendría en pocas es 101 números, ¿no es cierto? Desde el 0 hasta el 100. Ya, entonces la cuestión es que yo en este caso haría eso si yo tuviera 100 puntos dispersos, pero no los tengo. Lo que tengo es un continuo, un conjunto infinito de puntos que son los que generan esta curva continua roja. Por eso es que yo ya ahorita no estoy usando las indexaciones en mis X cuando planteo esto de aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y por eso es que yo ya no voy a, cuando sumo las distancias entre la imagen
de una función menos la imagen de la otra función. No son imágenes de funciones evaluadas en xkésimo, sino digamos son imágenes de funciones evaluadas en una variable que puede tomar valores continuos, y por eso esa variable es mi función x sin el subíndice, ¿ya? Listo. Entonces, ahora, la cuestión es la siguiente, que hay otra forma de pensar, miren esto de aquí, que es mi función, en este caso, distancia. Bueno, ustedes mirarán en Wenshen si es que, digamos, dicen, puta, este man no lo estoy entendiendo nada, entonces pueden ver, como les mencioné, los videos de Wenshen es de ahí, digamos, donde están basados del tipo de temas que tomamos, ¿no es cierto? Ella también explica esto y usa esta notación, ¿no? Entonces, esta viene por error, ¿ya? Porque a veces, digamos, esta distancia entre la línea negra y la curva roja, entre la función negra que yo quiero ajustar versus la función roja que está siendo ajustada, que ya está dada. Digamos, eso es como, esa distancia se le puede ver como un error, ¿no? ¿Cuánto difiero yo de lo original? Sería el error. ¿Y cuánto se difiere? Pues es justo la distancia que hay entre las dos funciones, ¿sí? Ya, entonces, ahora, hay otra forma de pensar acerca de cómo obtener estas distancias, ¿ya? O sea, esta misma expresión matemática. Y tiene que ver justo con las integraciones y con lo que estaba mencionando antes de que, al final de cuentas, cuando yo rayo todas las longitudes que hay entre los puntos de arriba y los puntos de abajo, de los puntos rojos y los puntos negros, termino generando, miren, una área. Y esta área de aquí es justo el área entre funciones. ¿Cómo yo hallo un área entre funciones? Bueno, el área entre funciones es simplemente hallo el área bajo la curva roja en este caso, menos el área bajo la curva negra. Entonces eso sería simplemente, digamos, tomar y decir, bueno, voy a integrar desde A hasta B mi g de x. Sí, ya esto sería el área bajo la curva roja. Y le voy a quitar el área bajo la curva negra, ¿no es cierto? En este caso sería el f de x, ¿no es cierto? Ya, pero yo aquí por mis propiedades de las integrales, yo simplemente puedo unificar esto, ¿no es cierto? Es decir, ponerlo así, ¿ya? Ya, ahora, ¿por qué? Porque miren, si nosotros le pensamos a esta propiedad como que cuando uno tiene la integral de sumandos, la integral se divide se distribuye a cada sumando. Yo puedo pensar que cuando la integral está distribuida en los sumandos y los límites de integración son los mismos, entonces yo los puedo unificar de esta manera, que es lo que estoy haciendo en este rato, ¿ya? Ya, y ahora, la cuestión es que esto de aquí es ya casi la fórmula que tenemos acá, solamente que si ven, digamos, estoy aquí elevando al cuadrado, ¿no? Y que la diferencia es que, bueno, aquí cogí puse mal en rojo porque en rojo es nuestra función f de x, ¿no? La función roja es la f de x, entonces aquí debería haber estado el f de x y nuestra función negra era la g de x, entonces pilas con eso, ¿ya? Ya, entonces ahí ya dirían, bueno, ahí sí está parecido, ¿no es cierto? Recuerden, la roja es la f de x y la negra es la g de x, ya. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Que ¿por qué aparecería el cuadrado, ya? Porque miren, si es que yo hallo esta área de aquí, esta área va a darme un valor positivo, porque la función roja está más arriba que la función negra, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo hallo acá? Digamos, el área entre las dos curvas es justo esto, ¿no es cierto? Esta expresión matemática que está aquí. Ya, pero ahora, ¿qué pasa si es que yo hallo el área entre las curvas que está aquí? Es decir, supónganse que yo aquí hago lo siguiente, ¿ya? Supónganse que esto... solamente estoy poniéndole mejor al grafiquito ya para que se note qué es lo que estoy tratando de decir, ¿ya? Entonces supónganse que justo este punto de aquí es el punto, no sé, C, ¿ya? Entonces yo lo que estaría haciendo aquí en realidad es hallando, cuando hallo el área entre estas dos curvas, es hallando el área que hay entre C y B, ¿no es cierto? Y a esto me faltaría sumarle algo, ¿no es cierto? Y eso sería el área, para yo hallar el área entre las dos curvas, ¿no es cierto? Yo pensaría que debería darle entre A y C, ¿no es cierto? ¿Qué cosa esta área de aquí? ¿Sí? Y esta área de aquí, digamos, si yo vuelvo a poner f de x menos g de x, ¿no es cierto? Es decir, si yo hago f de x menos un g de x, miren, la área me saldría negativa, se pintaría todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el g de x está sobre las imágenes del f de x, ¿no es cierto? Entonces,
¿Qué pasa si es que, por ejemplo, esto de aquí me da un valor 8 y este de aquí también me va a dar el mismo valor, este me va a dar 8 pero negativo, por ejemplo, y qué tal si es que este de acá me da 8 positivo, ¿sí? Entonces el rato que sumo esto me da 0. Y eso significaría que el área entre las dos curvas digamos, si yo estoy usando el área entre las curvas como un criterio, estaría diciendo que, para ver cuál es la distancia de la una con respecto a la otra, estaría diciendo que las dos curvas son las mismas y coinciden porque no hay diferencia entre ellas y eso es falso. Entonces otra vez, para no repetir este problema o cometer un error que evitamos elevando al cuadrado antes, podríamos pensar que justo lo que hay que hacer es considerar estos valores pero positivos, ¿sí cachan? Entonces, es decir, que el área bajo la curva, lo que vamos a hacer es elevarla al cuadrado. Entonces aquí ya no hace falta, ya no hay necesidad de hacer esto, sino que más bien ya podríamos simplemente, para escoger a las áreas positivas, ¿sí? Entonces lo que yo haría es simplemente ponerle desde A hasta B, pero aquí al cuadrado. Otra vez sí se puede usar el valor absoluto, pero no se lo va a hacer. Ya, entonces, como ven, si es que uno toma esta perspectiva para pensar cómo sería la distancia entre las dos curvas, o esta perspectiva que tomé al inicio, las dos expresiones matemáticas son las mismas, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que ahora tenemos esto, ¿no es cierto? Que esto es nuestra función distancia. Pero esta función distancia o error, ¿no es cierto? La podemos como delimitar o definir de mejor manera. ¿Por qué? Miren, ¿qué tengo aquí? Tengo que yo ya conozco pues cuál es mi g. Si yo ya sé cómo es mi g de x es esta sumatoria, ¿no es cierto? Entonces yo ya podría decir que mi función error va a ser simplemente la integral entre a y b. Y aquí yo seguiría poniendo mi f de x, ¿no es cierto? Menos, bueno, mi f de x si quieren le sigo poniendo en rojo ya que es la función dada. Entonces yo tendría aquí f de x menos mi g de x, que esto debería estar en negro, ¿no? Desde el inicio ya. Entonces yo ya sé que es esta sumatoria o combinación lineal en este caso. Si ven, combinación lineal de las funciones básicas en este caso sí son un conjunto g sub 1, g sub de x, g sub 2 de x, bla bla bla, hasta que llegan a g sub n de x. ¿Ya? Este es su conjunto de funciones básicas que van a usar. ¿Ya? Entonces, la cuestión es que yo pongo esto y aquí yo debería tener la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los a sub is, g sub is, g de x y aquí el de x, ¿no es cierto? Ya, esta es la expresión con la que vamos a trabajar para encontrar ya la distancia mínima, porque esto ya es la función distancia, ¿no? ¿Entre qué? Entre la curva roja f de x y la curva negra g de x. Y la cuestión es que miren aquí, yo sí conozco cuál es la forma de mi f de x. Yo ya sé que es, por ejemplo, no sé, seno de x, ya, por ejemplo, sí. Y ya conozco cuáles son todas y cada una de estas, ya. Estos son datos dados, es decir, esto ustedes conocen. Conocen esto y también conocen esto, ¿sí? Entonces, si ya conocen esto y esto de aquí, ¿qué es lo que está acá? Que es indeterminado, que funcionaría hasta este punto como las variables. ¿Qué es lo que todavía no se conoce? Pues son los coeficientes de estos de aquí. ¿Ya? Entonces, por eso esta función distancia sería hasta este punto una función que depende de las variables a sub 1, a sub 2, bla, bla, hasta la a sub n, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso, miren, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para encontrar un punto crítico? Un punto, el máximo o el mínimo de alguna función, pues lo que se debe hacer es derivar igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a ver cuál es la distancia más pequeña entre la f y la función g, minimizando la función distancia como sacando la derivada con respecto a sus variables igualando a cero. Entonces lo que yo debería hacer es algo que ya hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Es decir, sacar la derivada de e con respecto a A1 y igualar a 0. Luego sacar la derivada de e con respecto a A2. Noten que estoy poniendo derivadas parciales porque esta función es una función de varias variables, ¿no es cierto? Y así bla hasta que yo llegue a la derivada de e con respecto a un a enésimo, ¿no es cierto? Entonces, miren, en vez de estar haciendo una por una, ¿no es cierto? Yo ya puedo, en función de todo lo que he venido haciendo, decir que voy más bien de una vez a derivar con respecto a un ajésimo.
donde j va a ir desde 0 hasta n, porque la derivada del e con respecto a la 1, con respecto a la 2, con respecto a la n, ya nos damos cuenta por lo que hemos venido haciendo, ¿no es cierto?, que nos da la misma forma, y lo único que va cambiando es como que los subíndices, ¿no es cierto? Entonces yo podría de manera general, para hacer de una vez, pensar de esta forma, ya decir que voy a derivar esta función con respecto a algún coeficiente a j décimo. A j décimo aquí. El j, miren, el j va desde 1 hasta n. Esto debería ser. Si es que yo, es decir, todo lo que escribí aquí está condensado en esta expresión, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta esto de aquí. Ya, entonces, ¿cómo sería esta derivada de esta función? Y después igualamos a 0, eso es lo que les quiero mostrar ahorita, ¿ya? Entonces, miren, si es que les hace algún problema pensar en el j como un valor concreto, más bien concretícenlo momentáneamente en un número, digo 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haríamos si es que yo quiero derivar esto con respecto a sub 3, ¿ya? Pero recuerden, el 3 es de lo mismo, si les ayuda en su mente a pensar como 3, va a jugar el rol que para mí en este momento que voy a explicar en términos de j, juega el j, ¿sí? Entonces, digamos, lo que yo haría es derivar, ¿no es cierto? Lo que tendría que hacer es derivar esto con respecto a sub j. Ya, entonces, ahora, otra vez, si es que se les hace lío pensar en a sub j en su mente, piensen a sub 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, ¿cómo derivan una integral? ¿Sí? ¿Cómo derivan una integral? Entonces, la derivada con respecto a una integral, pues, es, si es que esto de aquí adentro es continuo, entonces pueden meter la integral. Si aquí digo la derivada a la integral. Entonces, en este caso, lo que pasaría es simplemente lo siguiente, ¿ya? Tendrían ahora esta derivada así. Y aquí está la integral desde a hasta b. Así. Ya. Y ahora, recuerden que aquí estaba el cuadrado, ¿no es cierto? O sea, debía estar al cuadrado. Bueno, simplemente se me fue y no puse. Ya, entonces ahora, ¿cómo derivan esto? Pues está fresco, ¿no? Simplemente derivada de la función externa por derivada de la función interna, otra vez regla de la cadena. Aquí la función externa es tener algo elevado al cuadrado. Un algo elevado al cuadrado cuando se lo deriva, entonces eso simplemente nos da lo siguiente, ¿no? Tendríamos la integral de a hasta b, ¿no es cierto? El 2 bajaría, ¿sí se ve así? Entonces el 2 bajaría, luego yo tuviera aquí, digamos, f de x menos esta sumatoria desde i igual a 1 hasta n, y así ahí g sub i de x, ¿no es cierto? Y acá tendría que yo poner la derivada de la función interna. Entonces fíjense que estoy derivando con respecto a sub j. A sub 3, ¿ya? Entonces ya, a sub j. Entonces el rato que derivan esto con respecto a la sub j, esto no depende de a sub j, y acá dentro hay algún valor jésimo. Recuerden, el j es algún número que va desde 0 hasta n, ¿sí? Entonces, de todo esto de aquí se va a expandir en sumandos. Estos sumandos, estos sumandos que se van a expandir, bueno, piensen, el menos está antes de esos sumandos, entonces estaría menos un paréntesis y de ahí tendría a sub 1, g sub 1 más, a sub 2, g sub 2 más, a sub 3, g sub 3 y así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sumando que tiene la sub 1 no se va a derivar, ¿no es cierto? O sea, va a actuar como una constante con respecto al AJésimo, ¿no es cierto? Si es que el J no es 1, ¿no es cierto? Entonces, al final de cuentas, de todos los sumandos, todos los sumandos, al derivarse con respecto al AJésimo, van a dar 0, porque todos los que no contengan el AJésimo van a actuar como constantes, ¿no es cierto?, para la variable AJésima. Entonces, la única que va a sobrevivir de ese sumando va a ser, el único sumando que nos va a dar un término, va a ser aquel que tenga a sub j por g sub j, ¿no es cierto? Entonces, si yo ese sumando yo le derivo con respecto a sub j, lo que me quedaría es el g sub j, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que poner aquí sería mi g sub j. Otra vez, si pensaron que el a sub j es el a sub 3, yo tendría aquí a sub 1 por g sub 1 más todo esto, ¿no es cierto? Sería a sub 1 por g sub 1 más a sub 2 por g sub 2 más a sub 3 por g sub 3. Si ustedes derivan con respecto a sub 3, entonces se va, y aquí lo que nos da de resultado es el g sub 3, ¿sí? Que mi forma de escribir era como con el j. Ya, listo. Entonces, nos queda esta expresión. Y la cuestión es que nosotros ahora, aquí me falta un dx, y lo que necesitamos ahora es, pero piensa en lo siguiente, ¿no?
como yo tenía aquí este menos, yo tendría aquí A1, G1 más A2, G2 más A3, G3, ¿no es cierto? Entonces todos estos serían menos, entonces va a salir esto con un menos por acá, ¿sí? Entonces menos G sub J, ¿no es cierto? Va a quedar así. Listo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, inicialmente, dejen ver si bajo un chance la pizarrita, ¿ya? Inicialmente lo que voy a hacer es sacar el menos 2 y repartir la integral aquí y repartir la integral acá y además multiplicar esto por esto y esto por esto. De eso me va a quedar lo siguiente, ya me va a quedar que esto va a ser igual y ahí yo tendría el menos 2 aquí, si se ve, creo que sí. Ya, entonces aquí yo voy a tener así todo esto por la integral de esto por esto, ¿no es cierto? Que sería f de x, aquí entre a y b la integral, f de x por g j de x, así. ¿Qué hice? Multipliqué esto por esto, ¿no? El menos 2 está fuera de la integral, ya. Y luego voy a tener, miren, la multiplicación de esto por esto, ¿no es cierto? Pero esto tiene el menos adelante, voy a multiplicarle por esto. Y además voy a la integral a distribuirla. ¿Por qué? Porque voy a tener el sumando que resulta de multiplicar esto por esto y luego tengo un sumando que resulta de multiplicar esto por esto, por lo tanto la integral la puedo distribuir. Entonces simplemente lo que estoy diciendo es que me quedaría esto, ¿no? La integral entre a y b de la sumatoria de los a y g y x, y aquí sí se ve, puta madre, no sé, ahí, ya. Entonces yo tendría así de x, ¿sí o qué? Bacán, y este es una sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Listo, el pollo. Ya, ahora, miren, al final de cuentas, yo tendría que igualar esto a 0. Entonces este menos 2, este 2 más bien le voy a mandar para acá. Y entonces me queda la ecuación sobre la que yo voy a trabajar así. ¿Por qué? Porque teníamos que derivar e igualar a 0, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora a partir de aquí, ya mismo, digamos, una expresión interesante. Ya mismo, ya mismísimo, ya, aguanten gorro. Ya, entonces miren, aquí no sé, ya, si se ve con igual a 0, ya listo, tenemos esa expresión. Y lo único que voy a hacer es, miren, hacer que, recuerden que esto está pasando para todo J, ¿no? Todo esto siempre está, digamos, tenemos que tener en mente que esto está sucediendo para todo J, que va desde, ya, para todo J, que va desde, ¿qué valor? Desde 1 hasta n, así, ¿ya? Entonces, sí, solo estoy revisando que se vea bien, ya, es que pucha este solazo, a veces no me deja ver, ya. Listo. Entonces ahora miren qué pasa si yo distribuyo el menos aquí y el menos acá. Entonces esto me deja esta cosa así, ya, y este sería así. Entonces lo que voy a hacer es simplemente pasarle al otro lado de la igualdad y lo que nos quedaría es que para todo j que va desde 1 hasta n, ¿no es cierto? Miren, voy a pasar al otro lado. Entonces nos queda, ¿qué? La expresión esta, ¿no es cierto? La integral de y aquí la sumatoria desde i igual a 1 hasta n a i g sub i de x por g sub j de x, ¿no es cierto? Y miren, bueno, aquí hay una cosa, truco que se puede hacer, bueno, truco garantizado por las matemáticas, ya es que yo puedo intercambiar aquí la integral con la sumatoria. ¿Cuál es el caso en el que yo puedo hacer eso? Siempre nos interesa que lo que esté aquí sea continuo, ¿ya? Entonces ahorita vamos a intercambiarlo. Estamos haciendo esas suposiciones. Recuerden, desde que metí la derivada, asumía que estaba yo trabajando con expresiones, con funciones continuas, ¿no es cierto? Ya, entonces esto iba desde i igual a 1 hasta n. Yo tengo esto entre a y b. Ajá. Ahora, a que no está subindexado, recuerden, es el límite izquierdo de mi dominio y sí, no le confundirán con los coeficientes, ¿no? Los coeficientes están subindexados. Y luego lo que les dije es que esto que está aquí con negativo iba a pasar al otro lado de la igualdad, entonces esto queda así como igual a la integral entre a y b del f de x, g j décimo de x, bla. ¿Ya? Esto va a servir para todos los j que van desde 1 hasta n, es decir, voy a tener aquí una ecuación cuando el j es 1, voy a tener acá otra ecuación cuando el j es 2 y así, etc. Pero noten que esto de aquí es exactamente, o sea, es algo bien similar a lo que ustedes tenían antes, a lo que ya habíamos visto en el video anterior.
Si ustedes cambian el signo de sumatoria por el signo de integral, por el signo de sumatoria, las sumatorias iban a lo largo de todos los K, ¿no es cierto? Que iban en ese caso desde 0 hasta M, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Miren, aquí la integral se está integrando sobre los valores que toma X, ¿sí? Es decir, la operación de integral se consideran todos los valores que toma mi variable independiente X. Nosotros antes teníamos esta misma expresión, pero en vez de la integral teníamos la sumatoria. Solo que ahí también la sumatoria, digamos, corrían los subíndices sobre todos los dominios numéricos, digamos, sobre el dominio discreto que teníamos, todos los valores que podíamos o que estamos considerando que podía tomar nuestra variable X, nuestras X sub K, ¿no es cierto? Entonces recuerden, antes teníamos algo así, ¿no? X sub I y aquí X sub K, y aquí G sub J y aquí X sub K. Si no me creen, pucha, pongan pausa y vean, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es que esto de acá, si nosotros lo expandemos, se va a hacer una matriz, una ecuación matricial. Y esta ecuación matricial, ya podemos nosotros saber cómo van a ser la matriz, los coeficientes, o más bien las variables. Miren, las variables son las AIs y el vector de resultados, ¿ya? Entonces, aquí las integrales compárenlas con las sumatorias también de lo que vimos antes, ¿no? Las sumatorias de f de x sub k, y aquí teníamos g sub j, pero aplicado a los de x sub k. Ya, entonces, hagan esa comparación, miren que es lo mismo, pero este es en cambio el caso continuo. Entonces, miren, para ver ya cómo nos quedaría, si no nos hagamos lío y digamos, en este caso hagamos que nuestro valor n sea 2, ¿ya? Entonces, miren, tanto las i's como las j's irían hasta 2, ¿sí? Entonces, en ese caso, supónganse que el j solamente es del 1 hasta 2 y aquí hasta 2, ¿ya? Solo para que noten cómo van a quedar nuestra matriz, ¿ya? Entonces, si es así, voy a escribir lo que me da el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, miren, el lado izquierdo para cuando j es 1, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si j es 1? Si j es 1, el lado izquierdo me quedaría ¿qué? A ver si se ve. Sí, sí, j es 1. Ya, entonces, yo tendría aquí, que las j ya van a ser 1, ¿cierto? Entonces, voy a expandir esta sumatoria. Esta sumatoria va desde 1 hasta 2. Entonces, yo tendría la integral de a. Miren, todos los i's van a primero tomar el valor 1, ¿no es cierto? Entonces, 1, aquí la i también se hace 1 de x. Y ahí el g sub j, como el j yo estoy diciendo que va a ser en este caso 1, yo tendría así 1, aquí tendría x y aquí tendría el de x, ¿no? Y este a1 yo le puedo sacar afuera de la integral, porque no depende del x, ¿no es cierto? Entonces esto va entre a y b, pero la cosa es que yo tendré aquí un a1. Ahora la cuestión es que este es mi variable, y las variables no suelen estar primero cuando se escriben, sino que en los coeficientes. Entonces la variable lo voy a poner al lado derecho acá. Entonces tuviera un a1 ahí, ¿sí o qué? ¿Ya? Luego, miren, esta sumatoria todavía no se acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que poner más, ¿no es cierto? ¿Qué? Y entonces yo tendría, verán, ¿cómo no me va a dar espacio? Voy a escribir esta misma cosa, un poquito más de acá, ¿ya? Entonces, recuerden lo que está aquí. Entonces, lo que había escrito era, lo que había tenido era lo siguiente, ¿no? Desde aquí sí se ve ya. Entonces, yo tenía la integral de g1 de x, y tengo aquí g1 de x también de x, y todo esto les decía que está multiplicándose por el a1, ¿ya? Y esto pasa cuando el j toma el valor 1, ¿sí? Pero cuando el j es 1, ¿no es cierto? Obtengo esta ecuación. Y acá, el que estoy haciendo cuando escribo esto es escribiendo el primer sumando de esta sumatoria. El segundo sumando sería simplemente, miren, esto iría entre a y b. Entonces el segundo sumando sería simplemente, para sí mismo, yo tendría una integral desde a a b. Miren, y entonces el i se hace 2, entonces yo tendría a2, ¿no es cierto? G2, y yo tendría de x, y yo recuerdo que estoy hablando con el j1, entonces tendría aquí j1 de x, ya. Ahora voy a conmutar estas cosas, ¿sí? Para que quede chévere, ¿ya? Entonces, cuando multiplican números reales, las imágenes de estas funciones van a ser números reales. El orden de los factores no altera el producto, ¿ya? Entonces yo voy a tener aquí mi dx, pero otra vez saco el a2, y el a2 le voy a poner afuera del paréntesis haciendo lo mismo que estoy haciendo aquí, por lo que voy a tener la siguiente expresión.
G1 de X, G2 de X, ¿no es cierto? Y acá afuera tuviera A2, ¿ya? Listo, el pollo del lado izquierdo. Ahora el lado derecho. Ya pues digo que estoy trabajando cuando el j es 1, ¿sí? Entonces este de aquí, esta expresión, se concreta el j en 1 y me queda simplemente integral de a hasta b del f de x. Yo tuviera aquí j, g sub 1 de x, así. Listo, ya. Ahora, ¿qué pasa si j es igual a 2? Sí, eso es lo que me pregunto ahora. ¿Qué pasará? Entonces voy a tenerlo, veo cómo queda esta expresión matemática. Y el j solo puede tomar dos valores, en este caso que tome de ejemplo 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener lo mismo, no, se va a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Voy a expandir esta sumatoria y eso me da, el primer sumando de esta sumatoria va a ser la integral, ¿no es cierto?, entre a y b de qué. Entonces el i va a tomar el valor 1, entonces voy a tener g1 de x y el j yo ya sé que es 2, entonces voy a tener aquí g2 de x, ¿no es cierto? Y el a, digamos, sacándole igual, ¿no es cierto? Voy a tener acá a1, ¿sí o qué? ¿Ya? Ahora le voy a mover otra vez para que noten la forma que va quedando, ¿sí? Este lo voy a conmutar, es decir, el G2 va a aparecer primero y después el G1. Entonces ahora haciendo eso voy a tener así, acá. Luego, cuando expandí esta sumatoria, el primer sumando es esto, el segundo sumando sería más integral. Y ahí ya pueden darse cuenta, o sea, que va a salir, ¿sí o qué? Entonces voy a tener la integral entre a y b, y aquí yo tendría, miren, el i se hace 2, entonces tendría g2 de x, el j estoy considerándole como 2, me queda g2 de x, y todo esto, bla, bla, bla. Aquí me faltó un de x, ¿no? Bueno, son cositas de x y aquí el a2, ¿ya? Y aquí yo pondría también el de x y aquí a2. Y el lado derecho, fíjense, sería esto. Cuando el j es 2, simplemente yo tengo la integral entre a y b de f de x, g2 de x, así, ¿ya? Sí se ve. Espero, chuta. Y entonces, ahora miren, este sistema de ecuaciones, ya están dos ecuaciones para resolver, para poder obtener mis dos incógnitas, que son la incógnita A1 y la incógnita A2. Ahora, lo único que faltaría es, digamos, tratar de reexpresar esto matricialmente. Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque basta con el truco que hemos hecho una y otra vez y vamos a seguir haciendo. Del lado izquierdo absorber las variables y ponerlas como un vector y dejar solamente como que los números, ¿no? Esto de integral es un número, número. Todas estas integrales me van a dar números. Entonces, lo que yo voy a tener al final de cuentas es lo siguiente, ¿sí? Voy a tener la integral, no, por acá, ya. Voy a tener la integral de a a b de g1 de x por g1 de x, ¿no es cierto? De x. Luego voy a tener este otro de aquí, va a ser el segundo elemento de mi matriz, el elemento que va a estar en la primera fila, segunda columna. Pues fíjense, en este es el elemento que está en la primera fila, primera columna. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que están coincidiendo el número de fila y el número de columna con la subindexación de los Gs que aparecen en mi ecuación, ¿no es cierto? Entonces, miren, y lo mismo acá, voy a tener este de aquí, se convierte en el elemento que está en la primera fila, segunda columna de mi matriz, pero a su vez es el elemento que multiplica el G1 con el G2 de x, que es el que está acá, ¿sí cachan? ¿Ya? Luego voy a tener en mi vector de resultados, puta madre, así, ¿ya? Luego voy a tener en mi vector de resultados, simplemente aquí A1, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? De esta ecuación de acá abajo, miren qué pasa si quito esto y quito esto. Pues ahí ya me queda la ecuación matricial, ¿no? O sea, ya podíamos ver acá abajo de una vez cuál era la ecuación matricial, ¿ya? Si estaban pensando en chuta que me estoy haciendo mucho lío, pues sí. Entonces, tengo esto, va a ser el primer elemento. Esto de aquí va a ser el otro elemento y el otro elemento. Aquí están los cuatro elementos de mi matriz, como pueden ver. ¿Ya? Y digamos, lo que va a ir como, digamos, mi vector de variables serían el A1 y el A2, ¿no? Entonces, aquí voy a poner un vector de variables que sería mi A1 y mi A2.
Entonces yo tendría aquí A1 y A2. Este es mi vector de variables. Y el lado derecho es un vector donde estos son ya números que voy a conocer, ¿no? Listo, esta es nuestra ecuación matricial, ¿sí? Ahora, esto es para cuando, esta ecuación matricial me quedaría para cuando yo hago, ajá, solamente uso dos funciones básicas, la función g1 y la función g2. ¿Qué pasaría si es que yo no uso solamente dos funciones básicas, sino n funciones básicas? Pues va a darse lo mismo, que mi matriz se va a construir con el producto de las funciones básicas, donde, digamos, esta integral va a contener el producto de esas funciones básicas y si yo multiplico, por ejemplo, la función g iésima por la función gjésima, eso significa que esas funciones irían en la ¿dónde va la integral de ese producto? Va en la fila iésima y en la columna jésima de mi matriz. Es decir, que podemos extender lo mismo que vimos la clase anterior para estas matrices y nos damos cuenta, y aquí sí ya voy a usar un poquito la pizarra de la parte de arriba, nos damos cuenta que, por ejemplo, si mi matriz se llama la matriz C, ¿no es cierto? Mi matriz C va a tener elementos C sub i jésimos, ¿ya? Chuta, ahí, ya. Entonces, ¿cómo van a ser estos CI J? Ya cada elemento de mi matriz es simplemente la integral entre el límite izquierdo y derecho de las funciones, de cuáles funciones aquí, bueno, y aquí ¿qué pongo? El producto de funciones, cuáles las básicas, ¿no es cierto? Entonces yo tendré aquí la función g iésima de x, y aquí yo tuviera la función g jésima, bueno, en general de mi variable independiente, en este caso es mi variable x, ¿no es cierto? Mi matriz se construye de esta forma, ¿sí? Y yo voy a tener también en el lado derecho un vector de resultados, ¿no es cierto? Y estos vector de resultados, digamos, yo le podría escribir como el vector b, ¿no es cierto? Que tiene elementos b, jésimos, ¿sí? Y entonces cada b, jésimo, ¿no es cierto? Va a ser, o b iésimo, si ustedes desean, va a ser simplemente, esto, ¿no? La función a la que queremos ajustar o la que ya tenemos dada, la integral de a hasta b de la función por la función básica g jésima de x. Ustedes pueden ponerle aquí y, ¿no? Ya, si quieren así. ¿Ya? Listo. La cuestión es que el vector se va a construir de esta forma, los elementos, miren, cuando el b es 1, entonces el b sub i, cuando el i es 1 voy a tener el b sub 1, que va a ser el primer elemento de mi vector de resultados, y justo me da este elemento, y así. Ya, entonces, lo que estoy diciendo es que la ecuación matricial que ustedes, bueno, que hemos obtenido acá abajo, ajá, esta ecuación matricial, está en general condensada para cuando no tienen simplemente dos funciones básicas, está condensada en esta información de aquí, ¿ya? En esta información de aquí y en esta información de acá, ¿ya? Listo. Ahora, miren, ¿qué pasa si las funciones son ortogonales? Ya, entonces aquí estoy yo introduciendo algo como que nuevo, que estoy hablando que las funciones son ortogonales. Entonces para esto voy a hablarles un poco de álgebra lineal otra vez, ¿sí? Entonces, paréntesis informativo del álgebra lineal. Entonces, ¿qué significa que sean dos entidades ortogonales? Digamos, gráficamente significaría que serían perpendiculares entre sí. Nuestra noción, o tal vez han escuchado de la ortogonalidad cuando tienen vectores en el mundo de las flechas, dos flechas que son, digamos, ortogonales entre sí, son simplemente que forman las flechas 90 grados entre sí, es decir, que aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Supónganse que esta es la flecha B y esta es la flecha W. Nosotros tenemos, digamos, miren, cuando uno piensa ya, ¿cuál es la forma en la que nosotros explicamos las cosas, ya? Y eso está de la mano en que la forma en cómo explicamos las cosas tal vez esté, digamos, reflejando o vaya de la mano, hay una especie de biyección entre la forma en la que en realidad la realidad se está construyendo, ¿ya? Entonces, digamos, por ejemplo, es más fundamental, digamos, es un acto que parió, dio a luz la realidad, la situación que está sucediendo ahorita, ustedes mirándome a través del computador y yo aquí hablando, y la pizarra aquí, es, digamos, la situación.
Juan Carlos explicando la clase, algo que pare la realidad, o primero, digamos, la realidad parió, digamos, a Juan Carlos, luego la pizarra, luego a la capacidad de hablar y, digamos, o la capacidad de dar la clase, digamos, y entonces se juntan, se relacionan la entidad Juan Carlos con la capacidad de dar la clase y se genera la situación Juan Carlos dando la clase. ¿Ya? Entonces, digamos, el filósofo Wittgenstein, por ejemplo, le puso mucho interés a esa inversión de la intuición que tenemos, de que, digamos, la situación emerge después de que las partes están ahí dadas, ¿ya? Pero, digamos, esta inversión tiene un montón de peso. Wittgenstein fue un genio filosófico y su obra, el Tractatus Lógico-Filosófico, es donde plantea las tablas de verdad. Y bueno, es una de las obras, si no la más grande filosófica, entre las más grandes del siglo XX. Entonces, ya, ahora, ¿qué tiene de bueno esta inversión? Digamos, tiene un montón de ventajas. Ya parece que cuando nosotros usamos el lenguaje para caracterizar algo, estamos enfocándonos en un pedazo de la realidad, y cuando hacemos eso, como que desfiguramos un chance la realidad, donde ahí sería aplicable, digamos, todos los juicios que son, digamos, verdaderos o reales, están en la totalidad de la realidad, y cuando nosotros enfocamos solamente en algo, es como que estamos como que desfigurando eso simplemente para tener la capacidad de comunicarnos y de darnos explicaciones. Entonces, por ejemplo, esto pasa con todos los filósofos que han tratado de dar una explicación de cómo sería que la realidad está pariendo los eventos secundarios a partir de básicos, ¿ya? Platón consideraba que lo que es básico y fundamental es la existencia de los universales. Los universales no son cuestiones concretas, tipo yo, este color particular que está aquí, este color de acá, la textura que tiene esto, ¿no? Lo que él consideraba es que primero está el blanco y después, o sea, el objeto, lo blanco, la paz, el amor, ¿ya? Y, o digamos, el objeto, el perro, no el oso que va a Liquian, por ejemplo, sino el perrito que tengan ustedes en su casa, no, sino que primero está la perritud, digamos, el hecho de ser perro, está el blancor, sí, eso es como más básico, y estos universales. Él consideraba que los universales estaban en la parte fundamental de la realidad. Y él consideraba que justo este es un mundo al que el mundo donde están congelados todos los universales es un mundo interesante, ya, donde por ejemplo están, digamos, todas las figuras geométricas. Pero para Platón, la figura geométrica, por ejemplo, el círculo no es esto, ¿sí? No es, esto es una instanciación, una ejemplificación, una forma en la que se concreta el círculo, lo que es ser círculo, ¿ya? Entonces, ojalá se esté grabando, porque esta vaina empezó a salir ahí, ya, bien. Ya, entonces, ahora, la cuestión es que el mundo abstracto, ¿sí? Donde abstracto tiene una característica de no ser tangible, ya que no está ubicado en un punto del tiempo, no sucede en algún momento, y tampoco, digamos, está en un punto del espacio, tampoco está en un lugar, como decir, este círculo está aquí, ¿ya? Entonces, y también tiene la característica de ser aquello que ustedes hayan en común en todas las casos particulares. Entonces yo, digamos, dibujo otro círculo y luego otro y luego otro bueno, este no está tan círculo, ya bueno, pero dibujo círculos, ¿no? Y digo, ¿qué es lo que tienen en común? Y lo que yo diría, bueno, lo que tienen en común es que todos los puntos que se dibujan en el círculo distan del centro, lo mismo. ¿Y cómo escribo eso matemáticamente? Pues simplemente diría X, bueno, la forma más general, ¿no? De escribir el del círculo, ¿no? Aquí podríamos ponerle así si quieren, ya. X al cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, en pocas, la fórmula, si quieren verla así, del círculo, ¿no? Claro que la forma más, una de las más generales podría ser escribir esto, ¿no? De esta manera, más o menos, esto no importa, el signo lo que pongan aquí, con tal de que sepan que el círculo que hubiera estado en el centro se traslada a estos puntos de coordenadas HK, ¿ya? Y aquí r cuadrado. Entonces, para Platón, digamos, este es el objeto que, digamos, es más fundamental que estos otros. Estos surgen después de que este ya existió. Entonces, ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a tomar en esta parte de la historia y de las matemáticas? Es que cuando nosotros notamos propiedades en el mundo de lo dibujable, ¿sí? Como por ejemplo en estas flechas que las dibujamos y vemos que son perpendiculares entre sí, nosotros podemos
notar cuáles son sus propiedades lógicas. Estas propiedades lógicas son las propiedades abstractas de las que hablo, y estas propiedades abstractas se pueden elevar y transmitir a otras entidades que no necesariamente sean dibujables, de manera que esto de aquí, la perpendicularidad entre dos líneas, se considere como un caso particular de algo que sucede, digamos, en este mundo abstracto. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos empezar a hacer eso? Primero, lo que plantearíamos es que cómo yo escribiría la propiedad de perpendicularidad para estas flechas. Bueno, nosotros sabemos eso. Nosotros sabemos eso, espero, que si ustedes tienen el vector B, que es perpendicular al vector W, si B es perpendicular al vector W, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podríamos concluir que B producto punto W va a ser 0. ¿Por qué? Porque recuerden que el B producto punto W, esto es lo mismo que tener el módulo de B por el módulo de W por el coseno del ángulo que hay entre los dos, pero si son perpendiculares el coseno de 90 es 0, entonces este producto punto se hace 0, ¿ya? ¿Por qué estoy escribiendo esto con rojo? Fíjense que estoy haciendo un paréntesis informativo para poder después venir acá, ¿sí? Ya, entonces, ahora, ya. Pero esto también se da del otro lado, ¿no? Es decir, que si ustedes tienen esto de aquí, entonces se cumple que los dos van a llamarse perpendiculares y que de hecho cuando los dibujan y estamos en R2, por ejemplo, en el plano, estos dos van a lucir de esta forma, el B y el W. Entonces, digamos, yo puedo poner aquí esta flechita también en esa dirección, ¿ya? Y decir que si pasa esto, entonces sucederá eso. Cuando nosotros, en lógica ya, en el mundo, digamos, del pensamiento, si quieren verle así, aunque no es necesariamente ya, empezó la lógica como una especie de análisis de las estructuras básicas de nuestro pensamiento, pero puede ser planteada como que es todo un campo distinto a algo mental o físico que está pasando, sino más bien un campo abstracto que en efecto parió la naturaleza de la realidad, ¿ya? Bueno, esto de aquí es equivalente lógicamente a esto de acá. Es como que yo en pocas estoy definiendo lo perpendicular. Estoy diciendo cuando algo es perpendicular es porque cumple que el producto punto entre esas entidades es 0, ¿ya? Entonces, ahora, como ustedes ven y como les mencioné la otra vez, el producto punto puede ser no solamente calculado de esta forma. El producto punto puede ser calculado y nos va a dar el mismo número si es que nosotros vamos a multiplicar los elementos x de un vector con el elemento x del otro vector, luego el elemento y con la componente y del otro vector y luego se suman ambos resultados. Eso, fíjense, es distinto hacer esta operación que está aquí, porque aquí estoy incluyendo el coseno. Si cachan, mientras yo hablaba todo lo otro no había ningún coseno, ¿no es cierto? En pocas, la otra forma de escribir es simplemente esta, ¿no? Que este mismo número me va a dar si yo hago bx por wx más by por wy, donde estos son las componentes x y y respectivamente del vector b y del vector w, ¿ya? Y, digamos, supónganse que haciendo esto me da 17 y haciendo esto me da 17 también, ¿ya? Para cualquier dos vectores, no necesariamente dos perpendiculares. Claro, si son perpendiculares, haciendo esto me va a dar 0 y este también me va a dar 0. Ahora, la cuestión es que, ¿por qué? A pesar de que yo explícitamente uso otras expresiones matemáticas, otras operaciones, obtengo el mismo número siempre, ¿ya? Es decir, ustedes pueden usar esta fórmula con cualquier par de vectores. Siempre corresponde que cogen cualquier par de vectores y les da un resultado. Si ese mismo par de vectores le aplican esta expresión matemática, también les va a dar el mismo resultado. ¿Por qué pasa eso? Porque tanto este conjunto de operaciones como este conjunto de operaciones que está abajo solamente son instanciaciones, ejemplificaciones. Cómo se están concretando ciertas propiedades que se le exige a las matemáticas, digamos a esta operación que se llama producto punto. Es decir, el producto punto no es este conjunto particular de operaciones, no es este conjunto particular de operaciones, es cualquier conjunto de operaciones que cumplan con ciertas propiedades, ¿sí? Estas propiedades incluyen que, por ejemplo, si ustedes hacen el producto punto de un vector consigo mismo, este va a darles mayor o igual que 0 y les va a dar 0 solamente si es que, digamos, tienen el vector 0, ¿ya? Ahora, la cuestión es que estas, digamos, propiedades se aplican a todos los vectores en el sentido más amplio de la palabra de vectores. Recuerden que yo la otra vez les hablaba de los espacios vectoriales. Un vector es cualquier elemento de un espacio vectorial, que es un espacio vectorial, un conjunto de entidades a las cuales se le aplican dos operaciones, una que tenía, digamos, la forma de suma y otra que tenía un punto como la forma de la multiplicación que aprendimos desde la escuela, pero que en general corresponden a cualquier tipo de operaciones que o relaciones entre estas entidades que
cumplan con unas 10 axiomas que otra vez no revisamos porque no es parte del curso ver el álgebra lineal como que a detalle, pero lo que les puedo decir es que lo que se hace es extender las propiedades que definen, lógicas, que definen al producto punto en dos dimensiones a todos los espacios vectoriales, de manera que nosotros podemos hacer producto punto entre funciones, siempre y cuando, digamos, esta operación entre funciones cumpla con las propiedades del producto punto, ¿ya? Que son las propiedades que están cumpliendo los vectores cuando hacen esta operación o cuando se hace esta operación. Que una de esas, como les digo, es que si yo hago el producto punto de un vector consigo mismo, este me va a dar mayor o igual a 0 y 0 solamente si el vector es 0, ¿ya? Entonces, en este caso, el vector puede ser considerado también como función. De hecho, los vectores, digamos, las funciones también son vectores, ¿ya? En el sentido de que son elementos de espacios vectoriales. Por lo que se define el producto punto entre dos vectores como la integral entre esos vectores, de esta manera, la integral del producto de esos vectores. Entonces, miren, el producto punto para las funciones se concreta, producto punto, ¿ya? El producto punto para las funciones se concreta de esta forma, ¿ya? Si yo voy a hacer f de x, o bueno, f producto punto g, ¿sí? Entonces esta es una función, esta es otra función, ya pongámosle el x de aquí, ya. Esto de aquí no es multiplicación, es producto punto. Este punto corresponde al producto punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lo hace esto? La operación que cumple con las propiedades del producto punto para las funciones sería, en este caso, esta. Si la f y la g, digamos, comparten el dominio, un dominio que va entre a y b, si el dominio de sus funciones va entre a y b, lo podemos considerar que comparten ese dominio. Entonces, el producto punto es, miren, esto en negro estoy poniendo el producto punto y aquí en rojo voy a escribir la multiplicación normal. Entonces, se le considera el producto punto como la integral de la multiplicación de funciones. Entonces, aquí en rojito, digamos, está, esto de aquí significa multiplicación normal. Entonces, si esto es un seno y este es un coseno, sería el seno por coseno, ¿sí? Entonces, multiplicación. Y esto igual a 0. Ya, ¿por qué esto es importante? Porque yo ya puedo, fíjense, recuerden que les estaba diciendo que yo estoy definiendo que dos vectores son perpendiculares y su producto punto es 0, ¿no es cierto? Bueno, no yo, ya es así, está definido de esa forma, ya, como, bueno, no definido, pero digamos que estén perpendiculares es lo mismo que su producto punto sea 0, ¿ya? Entonces, ya pues entonces ahora lo mismo va a pasar en las funciones. Yo puedo decir que son perpendiculares entre sí, solo que la palabra se cambia a ortogonal porque perpendicular está más relacionado a que yo pueda dibujar un palito vertical y otro horizontal y los dos formen 90 grados, ¿ya? Entonces, digamos, se dice que dos funciones son ortogonales entre sí si es que su producto punto es 0, es decir, si esta integral es 0, ¿ya? Entonces yo podría, si es que escribo esto, podría decir que lo siguiente, que digamos la función f de x es perpendicular a la función g de x. Bueno, otra vez cambiamos la palabra a ortogonal, ¿sí? Con esta figura quiere decir que este es ortogonal a este. Sí, solo sí, digamos, se tiene que este producto punto o esta integral da 0, ¿ya? Ahora, ¿qué rayos tiene que ver todo eso con esta matriz que escribí acá? Ya, fíjense lo siguiente. ¿Qué tal si es que mis funciones básicas son ortogonales entre sí? Entonces eso quiere decir que donde sea que yo encuentre el producto punto de esas dos funciones básicas, eso me va a dar 0, ¿sí? Entonces, miren, supongamos que la función g1 básica y la función g2 básica son perpendiculares entre sí, ¿ya? Pero además no son la función 0, ¿sí? Son funciones distintas a la función 0. Entonces, miren, aquí yo hago el producto punto de una función con otra y esto de aquí tiene que cumplir con una de las propiedades del producto punto. Ya estoy haciéndola, digamos, miren, aquí estoy, al hacer esta integral, estoy haciendo el producto punto entre G1 y G1. Pero como les mencioné, si yo hago el producto punto de un vector consigo mismo, eso me va a dar mayor o igual que 0 y solo va a ser 0 si es que los vectores, en este caso serían, si las funciones, ¿no es cierto? Para hablar ya más con el lenguaje que conocemos,
las funciones deberían ser las funciones 0, pero en este caso estoy diciendo que no, las funciones G1, no, la función G1 no es la función G0. Entonces esto de aquí me va a dar positivo, ¿sí? Ahora miren acá, si yo digo que G1 es perpendicular o ortogonal a G2, entonces aquí justo tengo el producto de este con este, por lo tanto este de aquí marcha, o sea, 0, ¿ya? Miren acá, de nuevo, tengo el producto punto, ¿sí se ve esto? Bueno, sí. Entonces tengo el producto punto otra vez de dos funciones primitivas, G1 y G2, que son ortogonales entre sí, por lo tanto esto me va a dar 0, ¿sí? Y este de acá es el producto punto de la función G2 consigo misma, que me va a dar mayor que 0, porque les dije que G2 no es la función, el vector 0, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa? Que nuestra matriz, en este caso, se transformó en esta, una matriz diagonal, donde yo tengo el siguiente resultado. Miren, yo tengo, bueno, esto se hace 0, ¿no es cierto? Esto se hace 0, y aquí yo podría poner simplemente G1 al cuadrado y aquí G2 al cuadrado, ¿no? De esta forma. ¿Ja? ¿Sí? Entonces, yo podría tener esto, aquí al cuadrado, G1 al cuadrado de X, y aquí yo tendría G2 al cuadrado de X, ¿ya? Ahora, miren, lo que voy a hacer es retomar esto y lo voy a escribir como un sistema de ecuaciones en vez de simplemente como una ecuación matricial. ¿Por qué? Este me va a ayudar a mostrar algo, ¿ya? Entonces, ahorita estamos así, ya, todo chévere. Entonces, ajá. ¿Cómo hago para pasar de mi ecuación matricial al sistema de ecuaciones? Pues multiplico la matriz por el vector de variables. Entonces esta fila por esta columna me da este por este elemento. Es decir, yo voy a tener el A1, le voy a tener aquí. ¿Ya? Luego esta por este elemento me da 0, ¿no es cierto? Ya, y después esta fila por esta columna, entonces este por este me da 0 y este por este me dan esto de acá. Así. Así. ¿Ya? ¿Y qué tengo aquí? Que esto va a ser igual a este elemento y que este de aquí va a ser igual a este otro elemento, así simplemente. Listo. Entonces, ¿qué veo? Que aquí está facilazo resolver este sistema de ecuaciones, ¿cachan? ¿Por qué? Porque miren, simplemente yo para despejar de la ecuación 1, sí, el A1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto de aquí es un número, esto de aquí es 0. Entonces yo tengo que esto es igual a esto, entonces esto de aquí le paso al otro lado a dividir, ¿ya? Entonces eso simplemente me diría que mi A1 yo lo puedo expresar de la siguiente forma. Voy a pasar a dividir, ¿ya? Entonces tengo que esto de aquí es igual a esto, esta es mi primera ecuación, entonces el A1 se conserva y esto pasa al otro lado a dividirse, de manera que yo tendría que mi A1 es simplemente la integral de A hasta B de f de x por el G1 de x sobre, digamos, en este caso esto pasa al otro lado a dividir, así, A, B, y aquí yo tendría G1 cuadrado de x, ¿ya? Entonces acá el A1 ya me queda simplemente así. Ahora, ¿qué pasa con el A2? ¿Sí? Aquí, miren, voy a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, voy a pasar todo esto al otro lado a dividir. Entonces eso me daría que simplemente esto sería el A1. Y el A1. Sí, y el A2 le voy a escribir acá al lado, ¿ya? Que simplemente me daría la integral esta que está aquí, que en este caso es f de x por el g 2 de x, ¿sí? Entre a y b, y acá abajo esto pasa al otro lado a dividir, yo tendré la integral entre a y b del g, entonces en este caso sería g2 al cuadrado de x, ¿sí o qué? Entonces, digamos en general, ¿qué pasará con cualquier AI que yo tenga? ¿Sí cachan? Entonces, noten la estructura que está pasando. Miren, yo estoy buscando el A1. Entonces, arriba tengo la integral del F por el G1. Y abajo tengo la integral del G1. Entonces, subíndice 1, 1, 1. Miren acá, lo mismo, es la misma forma. Solo que aquí tengo subíndice 2, 2 y 2. ¿Ya? Y en el numerador tengo que la integral de la función que yo
con la que yo parto conociendo, a la que yo quiero ajustarle otra función, ¿no es cierto? Y esta está multiplicada por, digamos, una de las funciones primitivas. ¿Cuál? La que tenga el subíndice igual al a que yo estoy buscando, y en el denominador es la integral o el producto punto de esa función primitiva consigo misma en pocas, ¿sí? Entonces esto generalizado nos da esta expresión, ¿ya? Esto generalizado nos permite tener esto. Ajá. Sí. Entonces yo tendría que en general mi AI, ¿ya? Entonces yo tendría que en general un AI, ¿sí? Termina siendo la integral desde el límite inferior hasta el límite superior de mis funciones, de mi función dada desde el inicio, ¿no es cierto? ¿Qué es este AI? Todos estos son los coeficientes, recuerden, los coeficientes o las constantes que se multiplican por mis funciones primitivas para yo poder generar mi combinación lineal, que a su vez me dan la función nueva, g, que va a pasar más cerca posible de mi función f, ¿no es cierto? Entonces, por eso estos A son importantísimos, porque de entre todas las funciones, yo el rato que les concreto a estas constantes en números, pues yo ya escojo una de todas esas funciones que pasan más cerca de la función g, ¿no es cierto? Entonces yo aquí tengo g sub i de x, y acá abajo simplemente tendré la integral de a b de g i de x al cuadrado de x. Esto de aquí, los que no han tenido clase conmigo, cuando pongo algo en un cuadrado es porque es importante, ¿ya? Es importante. Vamos a regresar a esto en el siguiente video, cuando ya hablemos de series de Fourier, ¿ya? Entonces, ahora voy a aplicar esto a un ejemplo, ¿sí? Todo lo que hemos visto ya en un ejemplo concreto. Pero recuerden, esto de aquí, en pocas, tiene que ver con proyecciones, ¿ya? Es una proyección, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver eso de las proyecciones, y también, digamos, estas proyecciones dentro de lo que tiene que ver con las series de Fourier. Ya, ahora, por lo pronto, vamos a aplicar esto a un ejemplo en particular, ¿sí? Entonces, nuestro ejemplo, dejen ver, ya es este. Veamos, miren, vamos a aplicar esto a un ejemplo, ¿ya? El ejemplo es el siguiente. ¿Qué tal si nosotros tenemos dado esta función? La función, ejemplo, la función f de x, tal que, ¿no es cierto? Sí, la función f de x, tal que, digamos, es... Sí, la función f de x es, menos 1 para todos los valores que van entre, menos 1 hasta 0. Recuerden que cuando yo hago estas cosas, ¿ya? Estoy basado otra vez en los ejemplos y en los temas que escoge la profe Wenshen, ¿ya? Entonces, este también es un ejemplo que está en los videos de la profe Wenshen, ¿sí? Ya, entonces mi función va a ser menos 1 cuando mi variable va entre menos 1 y 0, y va a ser 1 cuando voy desde 0 hasta 1, ¿sí? Así, ¿ya? Esta función de aquí, digamos, si yo la dibujo, ¿cómo sería? Miren, simplemente es esto, ¿no? Ya, entonces, digamos, aquí es el valor 1, y aquí sería el valor menos 1, si se ve, ya espero que sí. Y digamos, aquí es el valor 1 y aquí es el valor menos 1. Por lo que mi función sería simplemente así, ¿no? Y así. ¿Ya? Es la función que estoy yo trabajando, ¿no es cierto? Ahora miren, esta es una función discontinua, ¿no? Y la cosa es que es como que yo no quiero trabajar con esto. Supónganse que están haciendo algo de ingeniería eléctrica y ven en el osciloscopios pulsos. Ya como que, digamos, hay algo que, como más o menos funcionan las neuronas, por ejemplo, ya. Digamos, bajo cierta diferencia de potencial entre neuronas, solamente hay descarga, ya. Si es que solamente hay ciertos
neurotransmisores que entraron al canal de potasio, sí, en las células, por ejemplo, en los neuronas, ¿no es cierto? Es como que va generándose este campo eléctrico que permite que se dé un impulso, ¿ya? No es para cualquier conjunto de, digamos, moléculas que ya logran entrar adentro de las neuronas que se va teniendo una descarga continua de impulsos eléctricos, sino que solamente se da cuando está, como que asuman esto, ya, como que tienen un vaso y no es que, digamos, para todos los valores de altura que el vaso se va llenando, es que ustedes se toman el agua, digamos, sino si es que está, digamos, hasta bien arriba, paga y se toman. Si es que van poniendo y hay poquito, no se toman, por ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos, estos tipos de comportamientos, ¿ya? Sugieren que el comportamiento de lo que sea que analicemos, para un rango se mantiene y después para otro rango se mantiene, pero otro valor, otra imagen, como lo que ven aquí, ¿ya? Es como un pulso. Entonces, ahora la cuestión es que nosotros, digamos, no queremos trabajar con nuestra función f de x de esta forma, sino que queremos generar una función g de x. Queremos generar esta función de x a través de unos polinomios. Estos polinomios, voy a borrar esto, pero después lo voy a volver a usar, ¿ya? Estos polinomios se llaman polinomios de Legendre, ¿ya? ¿Y por qué los vamos a usar? Porque conocemos que estos polinomios son ortogonales entre sí, entonces al final de cuentas quiero yo ajustar una función generada a través de ciertos polinomios de Legendre. Quiero esta de aquí cambiarla por esa función nueva, pero esta función nueva tiene que ser una combinación lineal de funciones básicas, donde estas funciones básicas van a ser los polinomios de Legendre. Ciertos polinomios de Legendre, ya hay muchísimos, ¿no? Entonces, digamos, en el intervalo entre 0 y 1, ¿sí? Legendre. Este man también es matemático duro. Entonces, los polinomios de Legendre, ustedes pueden buscar esto en el internet, ¿no? Van, por ejemplo, cuando van entre menos 1 y 1, en estos valores de x, los polinomios de Legendre, uno de esos es esta, por ejemplo, g1 de x, la función 1, ¿ya? El g2 de x, por ejemplo, en este caso sería la función x, ¿ya? Y veamos, y el g3 de x en este caso sería mi función en esta. Si estoy grabando, sí. 3x al cuadrado menos 1 sobre 2, ¿ya? Hay más polinomios de Legendre, ¿no? La cosa es que yo hablo de funciones básicas, pero no necesariamente eso quiere decir que son funciones de la base, ¿ya? Porque recuerden que la base, que es el conjunto total de vectores que yo necesito para poder generar cualquier otro vector, como en el caso en el plano R2, el vector I, unitario I y el vector unitario J conformaban la base canónica de R2, la más usada, digamos. En las funciones nosotros tenemos que son infinitas de esas, ¿ya? Entonces, como ven aquí solamente estoy usando 3, pero yo podría generar una base infinita de funciones para generar cualquier función. Esa base infinita tiene que ver con el 1, el seno y el coseno, como les mencioné la otra vez, lo que veremos en el siguiente video con respecto a las series de Fourier. Pero ya, digamos que ahora solo tomamos estas tres. Primero que nada, fíjense en una cosa, ¿ya? Fíjense en que estas de aquí son perpendiculares entre sí. ¿Cómo voy a demostrar que son perpendiculares entre sí en el intervalo que va desde menos 1 a 1? Esto es fresco, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy diciendo que G1 y G2 son perpendiculares entre sí, entonces eso quiere decir, o ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago el producto a punto me tiene que dar 0. Veamos si en efecto es así, ¿no? Entonces voy a hacer la integral entre menos 1 y 1 de G1 de X por G2 de X. Y aquí me pregunto qué es igual a esto. Ya, antes de hacer esto, ¿sí? Lo que voy a decirles ahorita es algo que les va a servir para poder hacer de manera más eficiente sus integraciones, ¿ya? Como ven, cuando ustedes van a tener que ya aplicar como que la integral, la derivada y esas cosas, les voy yo a mencionar o vamos a ver ya en siguientes videos métodos numéricos para eso, ¿sí? Pero supónganse que chuta están ante una emergencia, no sé, o están
pucha, les llaman a Oxford o a Cambridge para dar una prueba de ingreso, ¿ya? Y la cosa es que en vez de tener una prueba de ingreso tienen una entrevista, ¿ya? Y les dicen, a ver, mire, ¿qué pasa si usted, cuánto es este integral? Entonces, sin tener que hacer algún cálculo, ustedes ya pueden decir eso, ¿ya? Para poder hacer eso, pensar, digamos, de estas formas alternativas para poder resolver de manera eficiente un problema, ¿no? En general, hay definiciones, digamos, o nociones de la inteligencia. Dentro de todos los tipos de inteligencias, digamos, podemos encontrar una al menos en la que, digamos, tiene que ver con la facilidad o la posibilidad que tienen de resolver ciertos problemas, ¿ya? Si se les da y con un conjunto limitado, por ejemplo, un problema y con un conjunto limitado de herramientas logran responder el problema, pues digamos habrán actuado de una manera inteligente en ese sentido, ¿no? Emocionalmente hablando, intelectualmente hablando, románticamente hablando, poéticamente hablando, deportivamente hablando, en el ámbito que sea, ¿ya? Entonces, ahora la cuestión es esta, que para poder hacer estas integrales vamos a basarnos en qué es una función par y qué es una función impar, porque vamos a usar eso también para poder resolver el problema, ¿ya? Entonces, por lo pronto ahorita otra vez estoy en paréntesis informativo, entonces, ya, ¿qué quiero decir con que nos gustaría saber qué es una función par y cuál es una función impar, ¿ya? Entonces, las funciones pares son las que cumplen con esto, ¿no? Entonces, solo esto es un recorderis, ¿no? Si ustedes tienen una función f de x, es lo mismo que tengan f de menos x, ¿sí? Ya, cuando sucede esto, tienen una función par. ¿Cómo sería una función par? La clásica es del x al cuadrado, ¿ya? Porque al acto de elevar al cuadrado, que sería la orden f, por ejemplo, si yo le elevo al cuadrado a un número, me va a dar lo mismo que si yo elevo al cuadrado ese mismo número, pero con el signo menos antes o con el signo cambiado. Recuerden que este menos antes de una letra no significa que, digamos, estoy hablando necesariamente de números negativos, ¿no? ¿Qué tal si el x es menos 30? Con este menos que está aquí, entonces todo lo que está dentro del paréntesis sería 30, ¿no? Lo único que dice el menos, y eso es siempre así, digamos, antes de una letra, quiere decir que hay que cambiar el signo de la letra, punto, ¿no es cierto? Ya, entonces, ya, ahora, ¿qué pasa si es que yo dibujo una función par? Ya veamos el dibujo de la función par. Entonces, en este caso, si yo digo que la función par f de x igual a x al cuadrado, que esta función es una función par. ¿Qué tal si yo dibujo esto? Entonces, ya, yo tengo aquí esta rama, ¿sí? Ya. Entonces, ahora, miren, gráficamente uno puede distinguir una función par porque, digamos, un pedazo se puede generar a través del otro pedazo. ¿Qué tal si es que yo tengo, por ejemplo, digamos, aquí, esto, digamos, es el eje Y, ¿ya? ¿Qué tal si yo tengo aquí la rama de la derecha negrita, ¿ya? Y está, supónganse, mojada de tinta, yo cojo y le doblo así con respecto al eje Y y lo que hago es recuperar el color que está aquí, digamos ahora en rojo, ¿ya? Entonces como que, imagínense que es como que le doblé a la pizarra haciendo este movimiento, ¿sí? Y si yo hago eso, entonces esta rama, bastó con dibujar simplemente la de la derecha para generar la totalidad del dibujo después de hacerle ese como giro, ¿ya? Cuando ustedes encuentran una figura de ese estilo, pues tienen una figura par, ¿ya? Entonces, una figura que correspondería a una función par. Por ejemplo, supónganse que tienen esta función, ¿ya? Supónganse que de aquí, ajá, supónganse que de aquí a acá hay uno y de aquí a acá hay uno, entonces aquí también tiene una función par, ¿no es cierto? ¿Por qué? O sea, este intervalo es de 0 a 1 y de este es de menos 1 a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes le doblan de la forma en la que yo digo, basta con tener la figura de la derecha y esta se va a terminar, digamos, imprimiendo o empapando de tinta con la misma figura en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Cuando pasa eso, se dice que su gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Entonces, gráficamente uno reconoce una función par porque tiene, digamos, una gráfica simétrica con respecto al eje Y. Ya. Ahora, digamos, las funciones impares. Entonces, una función impar, en cambio, cumple con esta cosa. Matemáticamente hablando, una función impar sería esta. ¿Ya? Entonces, digamos, cumple con esto, ¿no? Que yo aplico una orden a un número. Y la cosa es que yo para poder tener ese mismo número, lo que podría hacer
¿sí? Otra forma de obtener ese mismo número y también usando esa misma orden sería aplicar la orden a ese número pero cambiando de signo y después al resultado cambiarle de signo, ¿ya? Entonces, para verlo, la típica es la función x cúbica, ¿sí? X al cubo, el polinomio cúbico. Entonces, digamos, yo digo en este caso el f de x, si es que es x al cubo, yo tendría que se cumple esto, ¿ya? Entonces, eso es fácil ver, ¿no? Miren, ¿qué pasa si es que yo saco f de 2, ¿ya? Entonces, si yo hago f de 2, esto me va a dar 8, ¿no? Si yo pongo el 2, ¿ya? Entonces aquí me va a dar 8, ¿sí? Ahora miren, por otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo pido o pregunto a qué es igual f, ajá, sí, a qué es igual f de menos 2? Entonces yo, aquí hagamos así. Si yo digo f de menos 2, esto me da menos 8, ¿no? Ya, ahora, ¿qué sería menos f de menos 2? Pues como ven, esto simplemente es 8, ¿no? Ya, entonces, esto de 8 y este es 8, ¿no es cierto? Entonces, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces, y estos dos, el 8 es igual a 8, entonces yo en vez de poner 8 aquí, puedo poner esto acá, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tranquilamente tener que, ¿no es cierto? Menos 2. Que mi orden f cumple con que si yo le evalúo en un valor, sí, es lo mismo que a esta función o a esta orden evaluarla, sí, a esta orden evaluarla en ese valor cambiado de signo, el que se evaluó antes pero ahora cambió de signo, y después del resultado cambiarle de signo. Entonces esto es una función impar, ¿no es cierto? El x al cubo, la función cúbica, es una función impar. Ahora gráficamente, ¿cómo lo reconocemos? ¿Ya? Entonces gráficamente la reconoceríamos así. Ah, miren, yo voy a tener este, la gráfica algo como la de la función cúbica, ¿no? Ya, este es el f de x igual a x al cubo. Ya, ahora aquí pueden notar algo, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo solamente tuviera esta rama de aquí, la rama que está en la derecha superior, ¿ya? Mm, ¿Qué pasa si yo tengo eso? Yo puedo generar la rama de acá abajo con movimientos como hice antes, sí. Miren por qué. Entonces yo primero podría hacer lo siguiente ya. A la rama que está a la derecha, que está así como casi una parábola, ¿sí o qué? Yo le puedo hacer así, ¿ya? Primer paso. Entonces yo le hago así y ahí quedaría como que una mancha por acá, ¿no es cierto? Momentáneamente porque ahí yo no acabo mi proceso de doblado. Entonces después de eso, lo que a mí me gustaría es en cambio esa mancha que quedó ahí, hacerle así. Entonces primero doblo con respecto al eje X y después doblo con respecto al eje Y. Y miren, ahí esta de aquí marca todo esto que está en rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Matemáticamente, cuando yo puedo construir la totalidad de la figura haciendo esos dos movimientos a partir de un pedazo de la figura, se le dice que esta gráfica es simétrica con respecto al origen. Entonces las funciones impares son simétricas con respecto al origen, ¿ya? Entonces ahora ya mismo va a tener todo sentido, ¿ya? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Miren, porque cuando ustedes integran en un intervalo simétrico con respecto al 0, por ejemplo, ¿sí? Es decir, del 0 al 2 y del menos 2 al 0. Si yo voy a integrar desde menos 2 hasta 2, estoy integrando en un intervalo simétrico con respecto al 0 porque hay lo mismo del 0 a la derecha que del 0 hacia la izquierda, ¿no es cierto? En el caso que estoy integrando de menos 2 a 2. Si hay un intervalo de 2 a ambos lados del 0. Miren, aquí yo estoy integrando un intervalo simétrico con respecto al 0. Miren, desde el menos 1 hasta el 1. ¿Qué pasa si ustedes integran una función impar en un intervalo simétrico? Veamos en el dibujo. Si yo voy a esto de aquí hasta acá es 1 y esto de aquí hasta acá también es 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué es integrar desde menos 1 hasta 1? En este caso es hallar el área bajo la curva y aquí el área bajo la curva. Pero como ven, esta área de aquí y esta de acá van a ser las mismas. Entonces, pero con signo cambiado, esta negativa y esta positiva. Por lo tanto, la integral desde menos 1 hasta 1 me da 0. Entonces, ¿qué estoy yo diciendo?
que si yo integro una función impar en un intervalo simétrico, me da 0, ¿sí? Y yo ya no necesito hacer ningún cálculo, ¿sí cachan? Por eso es que les estoy diciendo, pueden hacer esta integral sin calcular nada, ¿ya? Y la cuestión es que, ¿y qué pasa con las funciones pares? Veamos qué beneficio nos da saber que sean pares. Esto era con las impares, ahora con las pares, ¿qué beneficio nos da saber qué voy a hacer cuando yo integre en un intervalo simétrico? Tipo, por ejemplo, este es 1 y de aquí a acá, por ejemplo, menos 1. Entonces miren, aquí otra vez estoy en intervalo simétrico con respecto al 0, integrando. Ahora yo saco la integral de aquí, me va a dar esta área bajo la curva, y la integral de esta rama derecha también me da esta área bajo la curva. Pero la cosa es que esta área es la misma área desde acá. Entonces yo podría simplemente integrar un lado, por ejemplo el lado positivo, de 0 a 1, y duplicar ese valor y ya hallo el área bajo toda la integral que va desde menos 1 hasta 1. Entonces la moraleja es que si ustedes integran una función impar en un intervalo simétrico, eso les da 0. Y si integran una función par en un intervalo simétrico, eso va a ser, o pueden obtener ese valor si es que ustedes duplican la integral solo del un lado, no del lado izquierdo, sino por ejemplo la del lado derecho, lo que le resulta integrar solo uno de los dos lados, ¿sí? Listo. Entonces, y finalmente, ¿cierto? ¿Cómo saber cuándo yo voy a tener una función par o impar en base de funciones pares o impares cuando yo haga un producto de funciones? Entonces, lo que sabemos es esto, miren, que si ustedes tienen una función par por impar, esto da impar, más o menos como ley de los signos, como si el impar fuera menos y el par fuera el signo más. Si yo tengo impar por impar, eso me da par. Y si yo tengo par por par, eso me da par. Otra vez si ven como ley de los signos, ¿no? Impar por par, impar, par por impar, impar, impar por impar, par por par, par. Ya, ahora, ¿qué vamos a ver ahorita? La función, ¿qué estoy haciendo en esta integral? Miren, la función g1 es la función 1 y la función g2 es la función x, ¿sí? ¿Ya? Es la identidad y la función 1. Identidad, la función 1. ¿Sí o qué? ¿Ya? ¿Sí cachen? No, identidad, la función identidad es la función x. Entonces, ¿cómo son esos dibujos? Miren, la G1 va a ser simplemente una línea horizontal que atraviesa el eje y en el valor 1. Y esta va desde menos 1 hasta 1 así, ¿sí o qué? Ya, entonces si yo hago esta integral, perdón, esto es una función ¿qué? Exacto, par. Ya, porque miren, es simétrica con respecto al eje Y. Ahora, esta es la G1. Sí, ahora la G2. Esta en cambio es una línea diagonal de ángulo 45 grados, ¿no es cierto? Que va, que iría aquí desde menos 1 hasta 1, ¿no es cierto? Así. ¿Qué notan que es? Una función impar. Entonces, si yo hago esto por esto, que 1 por G2 estaría haciendo par por impar. Entonces, par por impar, el resultado me da impar. Entonces, yo ya sé que esto es 0. ¿Cachan? No tienen que hacer nada. Ya comprobemos porque puede ser que digan, este man se está inventando ya. Entonces, listo, para comprobar. Entonces yo simplemente tendría aquí que yo tengo que integrar con respecto a x desde menos 1 hasta 1, 1 por x, o sea, esto es simplemente x de x, ¿no? Y esto a su vez es simplemente x al cuadrado sobre 2, pero esto evaluado entre menos 1 y 1, ¿sí? O a veces le ponen así un palito aquí para decir esto, ¿sí? ¿No? ¿Ya? Entonces yo tengo que poner un medio, es decir, a esto de aquí, en vez de x pongo el 1, ¿no es cierto? Luego pongo el menos y en vez del x tengo que poner el 1. Entonces tengo que poner así, el menos 1, perdón. Entonces tendría menos 1, ¿no es cierto? Al cuadrado sobre 2, ¿ya? Pero esto de aquí, como ven, también es un medio. Entonces, por lo tanto, da 0. ¿Sí o qué? Entonces yo decía, miren aquí, ustedes tenían menos 1 al cuadrado. Eso es lo que dije y tal vez no se vio. Entonces ahora esto, claro, me da 1 al cuadrado. Perdón, 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Ya, y esto da 0, ¿no?
Listo, entonces, bueno, si ustedes quieren, revisen si es que G2 producto.G3 da 0, debería darles y les va a dar, ¿ya? Porque son impares, que digo, ortogonales todos los polinomios de Legendre, ¿ya? Ahora, ¿por qué nos sirve esto? ¿O para qué empecé a hablar de esto? Bueno, porque en nuestro problema inicial, en el ejemplo, dice que... Ay, a ver, dejen ver si es que funciona así. Ya, ahí ya creo que se ve mejor, ¿ya? ¿Y ahora dónde está el marcador? Aguanten un rato. Aquí. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero ajustar a la función f de x la función g de x tal que g de x sea a sub 1 por g sub 1 más a sub 2 por el g sub 2 más a sub 3 por el g sub 3. Ya, eso es lo que estoy diciendo. Quiero hacer que mi función que yo quiero ajustar nueva, esta función g de x nueva, quiero ajustar mi función dada f de x. ¿Cuál función? La función esta, ¿no? Que viene a ser esta sumatoria desde i igual a 1, en este caso hasta 3, ¿no es cierto? De los a's g sub i's. Esta es la función que yo quiero usar para ajustar esta de aquí, ¿ya? Entonces, ahora miren, yo con esto ya definí cuál es el tipo de función que quiero usar. Quiero usar una que resulte... ¿qué tipo de función voy a usar para ajustar? La que provenga de la combinación lineal de G1, G2 y G3. Donde G1, G2 y G3 yo conozco. Es lo que yo les había mencionado antes. Ya, ahora, esas son un montón, una familia de funciones cuando yo las escribo de esta forma. ¿Por qué? Porque esta expresión, mientras no estoy poniendo aquí la dependencia de X, ¿no? Pero se entiende, se debería entender eso. Entonces, bueno, estos A's todavía están indeterminados. Cuando yo los determino usando la fórmula que encontramos hace un rato que puse en un cuadrado, yo encontraría cuál es la función de este tipo, g, que pase más cerca de la función f de x. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar nuestra fórmula, ¿no? ¿Cuál era esa fórmula para sacar los a's? Los a's. Para sacar los a's, recuerden, para sacar cualquier AI yo tenía aquí la integral, ¿no es cierto? Ponía la f, aquí la g sub i de x sobre la integral de gi de x al cuadrado de ex. Y aquí los límites de integración se asumen que son definidos, ¿no? El límite inferior y derecho, izquierdo y derecho del dominio, ¿ya? Entonces eso no lo estoy escribiendo ahorita por espacio y tiempo, ¿ya? Entonces, ahora voy a usar esta fórmula de aquí. Esta era mi formulita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo será el A1? En pocas. ¿Ya? Veamos a qué sería igual el A1. Usando esta fórmula, mi A1 va a ser simplemente la integral, ¿no es cierto?, de mi f de x por mi G1 sobre el G1 al cuadrado, ¿no es cierto? No estoy poniendo ahorita los diferenciales ni las dependencias, ¿no es cierto? Se asume aquí que depende de x, de x, de x y que estoy integrando desde a hasta b, en este caso desde menos 1 hasta 1, ¿no es cierto? Miren que es de nuestro dominio. Este dominio de esta función también de la f también es desde menos 1 hasta 1, noten eso, ¿ya? Ahora, ¿cuánto nos daría? Necesitamos hacer algún cálculo para esto, veamos si sí o si no. Entonces, primero que nada veamos qué tipo de función es esta. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Será impar o par? No todas las funciones son o pares o impares, ya, pero en este caso nos podemos dar cuenta que sí estamos trabajando con una función impar. ¿Por qué? Otra vez, no dije, no todas las funciones pueden ser clasificadas en impares o pares, pero en este caso sí tenemos una función impar. ¿Por qué? Lo vemos gráficamente. Esta gráfica es simétrica con respecto al origen, ¿no es cierto? Si yo le muevo así a pasaría acá, y luego si le muevo así, como que le doblo a la gráfica con respecto al eje X, pues genero la mancha que está acá, ¿no es cierto? Entonces este es impar, ya, entonces miren, esta es la F, ¿no es cierto? Que es impar. Ahora pongamos acá arriba qué es cada una de estas, ¿no? Miren, este de aquí era par, ¿sí? Este de aquí es impar, ¿ya? Y este de aquí es par, ¿sí?
En este caso el x al cuadrado es el que le permite ser par, ¿no? Porque recuerden que sea par significaba que la imagen de una función es la misma imagen que esa función aplicada sobre la misma variable pero cambiada de signo, ¿no es cierto? Entonces si yo aquí pongo cualquier número o le cambio de signo, lo que me dé este sumando siempre va a ser lo mismo porque, digamos, tengo al cuadrado, ¿no? Ya sea negativo, positivo, el elevar al cuadrado me va a dar el mismo número. Ya, entonces, digamos, si yo hago, miren, este de aquí en cambio es impar. Entonces yo tendría en el numerador impar, ¿no es cierto? Por par, eso me da impar. Y como yo estoy integrando en un intervalo simétrico con respecto al cero, en este caso, ¿no es cierto? Entonces el numerador aquí sería cero, entonces ya tengo sin tener que hacer nada más. De resultado que mi A1 es cero, ¿sí? ¿Ya? Luego veamos, por ejemplo, mi A3, ¿sí? ¿Qué nos va a dar? Ya, ¿por qué me salté? Porque la 3 también creo que me va a dar 0. Porque me salté a la 3 y no a la 2, ya. Entonces veamos. Aquí voy a tener que también integrar de menos 1 hasta 1 mi f de x por el g3, ¿no es cierto? De x, ¿no es cierto? Es decir, g3x de x, ¿ya? Luego, abajo voy a tener la integral de menos 1 hasta 1 de que de g3 al cuadrado de x. Así. Listo. Entonces ahora, miren, claro, el numerador si me da 0, ya sé que esto va a dar ser 0. Veamos si da 0. Entonces yo justo tengo, miren, aquí la f es impar y voy a multiplicarle por la g3 que es par. Impar por par me da impar. Por lo tanto, si yo integro en un intervalo simétrico, esto da 0. Entonces el A3 también da 0. ¿Ya? Entonces, el que tiene chance de sobrevivir sin ser 0 sería la 2. Veamos qué onda, ¿no es cierto? Veamos si en efecto me da así. Entonces mi A2 sería simplemente la integral, ¿no es cierto?, entre menos 1 y 1 de qué? De mi f de x por mi g2 de x, y aquí también de x sobre, y aquí yo tendría g2 al cuadrado de x, ¿no es cierto?, integral desde menos 1 hasta 1. Ahora veamos, ¿el numerador me da impar? No, ¿por qué? Porque miren, tengo impar por impar, entonces eso me da par. Entonces yo aquí más bien puedo generar un truco. Y el truco es que yo en vez de integrar desde menos 1 hasta 1, porque es un intervalo simétrico con respecto a 0, voy a integrar ahora desde 0 hasta 1 y el resultado lo voy a duplicar. Eso significa otra vez considerar solo la rama derecha, ¿no es cierto? Y en este caso me resulta conveniente. ¿Por qué? Porque como yo tengo que mi función f de x es una función a trozos, yo ya solamente debería tomar el trozo que va desde 0 hasta 1 en mi dominio, es decir, desde 0 hasta 1 en mi dominio, ¿sí? Entonces si yo voy a, miren, como voy a integrar de 0 hasta 1, entonces voy a mi f y digo, bueno, f, ¿qué eres cuando la x va de 0 hasta 1? Y la f me dice, soy 1, entonces ya en vez de f de x pongo aquí el valor 1, ¿no es cierto? Y el G2 yo sí conozco cuál es X, ¿no es cierto? El valor X, entonces aquí yo tendría 1 por X, ¿ya? Entonces simplemente en el numerador, ¿sí? Yo tendría que mi A2 va a ser simplemente 2 por la integral, ¿no es cierto? De X, cuando voy desde 0 hasta 1 de X. Y en el denominador tengo simplemente que integrar, bueno, aquí podría ser un truco parecido, ya, entonces yo tendría aquí el X al cuadrado de X, ¿ya? Aquí también puedo integrar desde 0 hasta 1, ¿no? No hay lío. Ah, sí. 0 hasta 1 y el 2 acá. Haciendo el mismo truco. ¿Sí o qué? Ya, porque el g es x, pero al cuadrado es x al cuadrado. Entonces adentro tengo una función par. Y ya. Entonces esto se va, esto se va. Sí, y veamos cuánto nos queda. Entonces, para esto tal vez necesite más espacio acá. En efecto. Ya, entonces voy a tener que esto va a ser igual a qué. Entonces yo tendría x al cuadrado sobre 2, pero tengo que evaluar entre 1 y 0. Y acá abajo tengo, en cambio, x al cubo sobre 3. Y aquí también evaluar entre 0 y 1. De esa forma. ¿Sí o qué? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Esto va a ser igual a qué. Entonces, miren, cuando reemplace el 1 en vez del x me va a quedar arriba un medio, ¿no es cierto? Cuando reemplace el 0 se va a hacer 0, así que eso no me importa. Y en el denominador, miren, aquí voy a tener, si reemplazo el 1 en el x me va a dar 1. Y en el denominador voy a tener 3. Cuando reemplace el 0 en vez del x no me va a dar nada.
Entonces al final tengo un medio dividido para un tercio, ¿no es cierto? Entonces extremos con extremos, medios con medios, este con este y este con este, pues al final de cuentas, ¿qué me da de resultado? 3 medios o 1.5, ¿no es cierto? Ya, entonces resulta que mi A2 es 1.5, yo ya puedo usar ese resultado. ¿Por qué? Porque mi función g que yo quería ajustar era la función, esta función, ¿no es cierto? Esta función de aquí era la función. Mi función g de x que yo estoy buscando, en este caso ya sé que es a1 que me daba 0 por el g1, ¿no es cierto? Más mi a2 que yo sé que es 1.5 por mi g2, pero mi g2 es, fíjense en la función x. Y más mi a3 que me dio 0 por mi función g3, ¿no es cierto? Entonces aquí por g3. Ya, entonces, pero las que están ahí con 0, pues ya no les hago caso. Entonces resulta que mi g de x es simplemente 1.5x. 1.5x. Bien. Entonces, ya tenemos que la función que se puede generar como una combinación lineal de G1, G2 y G3 de esta manera, como con estos polinomios de Legendre que escogí desde menos 1 hasta 1, ¿sí? La función g de x, que surge de una combinación lineal de estas tres, que además pasa lo más cerca posible que de esta, es esta función. Dibujémosle para ver cuál nos da, ¿ya? Entonces supónganse que ustedes dicen, ya yo no pienso trabajar con esto porque está discontinuo y se van. Y entonces ahí dicen, espérate un ratito, ya no. Trabaja con una función continua. ¿Cuál? Digamos, una que sea una combinación lineal de estas, ¿ya? Y además sea la que tenga la mayor información posible que tiene esta curva de aquí, ¿ya? Entonces, para esto nosotros vamos a necesitar considerar dónde está el punto 1.5. Entonces, en este caso sería por aquí. Este es 1.5 positivo. Y también tendríamos el menos 1.5 negativo. Y simplemente, digamos, miren qué pasa si yo pongo aquí 1, esto me da 1.5 positivo. ¿Qué pasa si yo pongo aquí menos 1 en vez de x? Me da que el g de x o su imagen es menos 1.5. Por eso dije que tengo que encontrar estos puntos. Entonces voy a tener que, como genero una línea recta, porque es la gráfica de una línea recta, uno de los dos puntos nada más. Entonces si yo uno esos dos puntos, obtengo esta curva. La g de x es esta, ¿sí? Y la f de x es esta. Como notan, la función de este estilo, ¿de cuál estilo? De que sea una combinación lineal de estos polinomios de Legendre que escogí, que además pase más cerca, lo más cerca posible a la función f de x, es esta línea negra, ¿sí? Miren, si ustedes, bueno, en principio pueden decir, puta, pero loco, esto de aquí, no tiene nada que ver con esta línea horizontal, ¿ya? Bueno, primero depende de la escala, ya. No sé, si ustedes se han visto ese meme donde está así un montón de gente haciendo la palabra Jesús y no sé, y está un niño así, pucha, como tilde por ahí alejado, ya. Y desde el cielo se ve así que dice una palabra, ya, no sé, Carlos, lo que sea, ya. El meme dice Jesús, por eso digo eso, ya. Entonces, ya puede ser Rodrigo, ya, a lo que sea. La cosa es que cuando uno está como que en el piso, no ve así lo mismo que cuando ves la vista aérea, ¿no? Entonces, como que, imagínense, ¿cuál es la tendencia de estos gráficos rojos? Pues que están yéndose hacia allá. Si yo cojo una línea recta y digo, quiero aproximar con una línea recta, lo más próximo, quiero hacer con una línea recta, ¿qué tipo de línea voy a usar? Una línea recta. Por ejemplo, ya, la línea recta que pase lo más cerca posible que lo que estos dos gráficos rojos me están mostrando, pues sí sería esta línea negra, ¿no? Están reflejando esa tendencia, ¿sí? Eso nomás, si es que ya no necesitan usar como, o no van a usar funciones discontinuas como la roja, pueden usar la negra usando lo que acabo de mencionar. Listo, eso es todo lo que yo quería contarles acerca de ajustes en esta parte del curso, ¿ya? Entonces, de ahí voy a mostrarles algo acerca de proyección y series de Fourier en un pequeño video después. Y de ahí ya empezamos a encontrar raíces de funciones, ¿sí? Este temita es un poco más fresco, ¿sí? Ahora, eso nomás, ya nos vemos en los siguientes videos.